Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos sus hosts, Paco Tribuño y Laura Chapa. Hola, hola Paco. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del magnum opus de George Lucas, Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Pues este es el inicio de nuestro maratón, por así llamarlo, de lo que vamos a estar haciendo durante mayo, tal vez un poco de junio, donde vamos a hablar sobre las películas de Star Wars, ¿verdad? Y consideramos comenzarlo cronológicamente en vez de orden de lanzamiento, que es como la gente suele preferir verlas hoy en día, ¿no? Así que vamos a hacerlo de esa manera. En anticipación, pues tanto de el 4 de mayo, ¿verdad? De May the 4th, tanto como la serie de Kenobi, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por ahí yo diría que si es la primera vez que vas, si nunca has visto nada de Star Wars, yo te recomendaría más cronológico perdón, más de, o sea, como salió en la vida real, Lanzamiento. el lanzamiento, ¿verdad? Que línea del tiempo, la verdad. Ok. Yo lo recomendaría más. Pero ya viéndolo, o sea, después de verlas miles y miles de veces, sí, yo prefiero verlas cronológicamente. Creo que recomendaría o esta película o la de Force Awakens. Más que nada porque sé que para gente... Es que mira, si alguien de nuestra edad, por ejemplo, no ha visto Star Wars, es porque los efectos como que han envejecido, lo que sea, ¿no? Hay gente que le afectan efectos de películas que han envejecido. Hay gente que le afectan películas en blanco y negro, ¿verdad? Claro. Y creo que por ahí... Creo que es un buen gateway drug de que empieza por lo nuevo y luego ve lo anterior. Sí, pienso algo similar con los videojuegos, por ejemplo. Salvo algunas excepciones por ahí. Pero bueno, no creo que sea un mal punto de inicio ninguna de las tres trilogías, la verdad. No, Sí, digo, sí. con que las veas, pues está bien. Sí. Quería comenzar preguntando lo siguiente a la audiencia. ¿Qué opinan? ¿Esta película es tan mala como dicen? ¿O tiene sus méritos? ¿Verdad? Vamos a estar hablando sobre ella, pero por ahí vamos a extender la pregunta. Y pues por ahí, si nos están escuchando en Spotify, voy a poner esa en un poll tal cual. Lo pueden llenar ahí mientras lo escuchan. ¿Ok? Y bueno, pues sin más, Lauro, la amenaza fantasma. Tú eres un muy grande fan de Star Wars. ¿Qué opinas de la amenaza Sí, fantasma? sí, sí, sí. Star Wars es mi saga favorita, mi IP favorito, mi cosa favorita de todos los tiempos. Y pues yo siempre he tenido una relación muy extraña con la amenaza fantasma. Digo, la vi cuando tenía 4 años y destrocé el VHS que tenía ahí de la amenaza fantasma, de tantas veces que lo vi y lo regresaba y lo regresaba. Y a mí siempre me gustó bastante. Sí tuve una época como de que se me abrieron los ojos y ya vi todos los problemas que tiene y ahora veo lo mala que es. Pero aún así siempre me ha gustado bastante. Pero viéndola como, por ejemplo, de la manera que lo ve el público, ¿no? De la manera que lo ve el internet o la gente con la que hablas en particular, ha sido muy interesante todo este cambio que ha tenido la amenaza fantasma para la gente, porque cuando salió originalmente, pues fue básicamente el inicio del fin de George Lucas en Star Wars. Fue donde la gente empezó a tirarle mucho odio hacia George Lucas, insultarlo, hacer documentales y canciones sobre él de odio y de que arruinó su infancia y todo. Y fue lo que pues terminó culminando en que George Lucas vendiera Star Wars. Y la gente en este tiempo colectivamente odiaban a la amenaza fantasma. Yo no sabía en ese tiempo, obviamente, tenía Claro. 4 años, pero curiosamente en los últimos años, yo diría que por ahí del año 2010, 11, 12, la gente se fue cambiando y fueron agarrándole cariño a esta película y en general a las precuelas. Aún hay gente que no lo ha hecho, que de hecho le sorprende esto como de achis, como que ahora son buenas estas películas y siempre han sido tan odiadas, ¿no? Ujú. Pero sí hubo mucha gente que se volteó y hasta como que hay un grupo de personas que quieren hacer algo como revisionista en donde siempre les encantó, pero la verdad es que no fue así, digo, está muy documentado todo el odio a estas películas como para hacernos creer que no fue así, pero pues yo siempre he estado del lado de que me gusta bastante esta película más que nada por el lore de Star Wars. Yo creo que se debe en parte a una diferencia generacional en la gente que está como hablando de cine. Porque si bien yo no diría que La amenaza fantasma es la mejor película de Star Wars,
creo que jamás hubiera hecho como este odio que hay hacia la película, sobre todo esa primera película, pero porque a mí ya me tocó como que saber de lo que la gente opinaba, verla y como que pues yo la vi más chico, era más chico inclusive Claro. que Anakin, ¿verdad? Yo creo que básicamente lo puedes dividir entre los que eran más chicos y los que eran más grandes que Anakin, por así decirlo, de que si eras más grande que Ujú. él en esta película, muy seguramente la odiaste. Si eres más chico, muy seguramente pues te identificaste en él, ¿no? O quería ser él volando la nave Claro. en el pod y todo eso. Yo creo que depende mucho de eso. Porque al menos entre los críticos de cine que veo, digo, la verdad es que si hay unos hacks por ahí, no voy a decir nombres de los networks, pero de que si son súper, ven que se va por un lado el diálogo de una película y adoptan esa Claro. opinión, ¿verdad? Claro. Pero algunos que sí respeto han continuado con esas opiniones donde, por ejemplo, ellos opinan que las precuelas son mucho peores que las nuevas. Yo personalmente no opino eso. Y sí creo que ha habido un cambio. También creo que ha habido un cambio desde que Disney los compró. Yo creo que también se ha vuelto un poquito más positiva en ese sentido. No insinuó nada en particular, pero creo que Disney ha hecho mucho por elevar como la marca. Por ahí sí, sí es muy cierto esto del cambio generacional, porque yo no recuerdo que, por ejemplo, en mis círculos de amigos de cuando era pequeño, a nadie no le gustara la amenaza fantasma, o sea, que la odiaran, así como la odió el público en general, los más grandes, digamos. Yo también he visto gente que se va con la corriente, ¿no? De que ahora a todos les gusta, pues a nosotros también. Pero sí he visto muchos como, pues, videoensayos o como revisitaciones de esta película en donde la gente realmente sí ha cambiado de opinión basándose en argumentos buenos que ellos mismos concluyen, o sea, sin seguir la corriente. O sea, sí, sí creo que hay de todo. Por ahí yo sí creo que estas películas son mucho peores que las secuelas. Tienen problemas muy distintos Ujú, eso es cierto. y creo que los problemas de la amenaza fantasma y de la precuela, de las precuelas en general son más técnicos que los de las secuelas. Las secuelas como que siento que es muy desconecte y aquí creo que son problemas muy técnicos. Digo, ya supongo que ya podemos adentrarnos a hablar de las películas, Sí, digo, pero... creo que esta película, Ujú. digo, fuera de recomendarla o no recomendarla, digo, creo que la podemos Ah, recomendar como, por ejemplo, tú dijiste, prefiero que inicien en la original. Y si digo, nunca las han visto, sí. ajá, yo digo, aquí Digo, podrían empezar si quieren. mm, Creo que podemos darnos la libertad de hablar como en retrospectiva. La verdad es que la película es más vieja que la mayoría de la gente que nos ve. claro, Digo, es casi más vieja que nosotros. sí, es muy cerca de nuestra edad. Sí, digo, la verdad, lo único por la que tal vez no recomendaría empezar aquí es que siento que sí podría Ser una mala primera alguien impresión. abandonarse Star Wars por empezar aquí, la verdad. Y la Es verdad es que válido. es muy distinta la amenaza fantasma a lo que va a venir después. Digo, aun y Ujú. cuando obviamente la vibra y los temas y personajes siguen ahí, creo que sí es muy distinta. Esta y el ataque de los clones, entonces no sé si sea como que súper bueno empezar ahí, pero pues digo, si vas a ser fan de Star Wars vas a tener que eventualmente verla como quiera, ¿no? Ujú. Esa y el Holiday Special, ¿verdad? Eso Es- no es canon, no tiene que serlo para ser es Star verdad, Wars. tienes razón. Eh, No está disponible en ningún lado. Eso es cierto. Yo definitivamente he cambiado de parecer de esta película, pero porque primero la veo como película perfecta. No tengo ojo crítico, ¿verdad? De niño, ¿verdad? Claro. La veo, vi este DVD 1000 veces cuando fui Hmm, pequeño, ¿verdad? La carrera, la pelea del final, todo eso. Eh, claro. pero después crecí y dije, ok, esto es algo tonto. Pero luego ahora puedo apreciar como los quirks de la película diferente. Obviamente hay algo de nostalgia en eso. Obviamente es que Claro. aprecio estos personajes y esta saga. Pero también creo que una crítica de la crítica más grande que hay fuera de la dirección es la política. Hmm, Y que es demasiado compleja, que es difícil de entender, que es... Y, y ahorita la volví a ver. La verdad es que la he ujú. vuelto a ver. Siento que la he visto mucho últimamente porque jugamos el de Lego Star Wars. Sí, Y luego pues hoy la volví a ver para este video. claro. Y
La verdad es que se me hace muy claro lo que está sucediendo en la película, el problema de la disputa de que hacen un bloqueo para comenzar una invasión, ¿verdad? Claro, Digo, es eh, eh, tristemente familiar, si han visto algunas noticias por ahí, ¿verdad? claro. Es muy similar, de hecho, a cómo suceden las invasiones en el mundo real. Eh, y creo que es muy interesante que George Lucas haya decidido hacer una película de Star Wars sobre eso. La verdad no hay nada que más me guste de Star Wars que cuando meten política, pero la verdad es que está muy light aquí comparado con cosas que veríamos después. O, por ejemplo, en las series, en Clone Wars, meten muchísimas más cosas de política. Ujú. Y la verdad es que la política está desde A New Hope. Sí. A New Hope, digo, es una, ¿cómo se dice? Alegoría, una metáfora a las a guerras de la vida real, Segunda Guerra Mundial o Vietcong, lo que ¿no? creas. Bueno, la de Vietnam es la 6 en donde los Vietcong son los Ewoks, Ujú. un poco políticamente incorrecto por ahí, pero desde la primera trilogía ha existido estas alegorías políticas, entonces que la gente se queje de eso a mí se me hace muy extraño, o sea, como de no entendieron la trilogía original, para mí sí se quejan de eso. Sí, creo que ahí la crítica. Porque obviamente hay gente que es como criticar por criticar, ¿no? Pero la crítica que sí Claro. creo que puedes decir de que es que es más político, sí creo que es más político, sobre todo en que ahora es el frente de la película, un bloqueo de una ruta de comercio. Como que hacer el conflicto principal de la película, ¿verdad? Donde las originales sí era un poquito más sobre encontrarse a sí mismo y cosas así. Sí se puede sentir un poquito donde aquí se utilizan un poquito más a los personajes como herramientas para avanzar la historia. Sí siento que es un poquito más clunky en ese sentido. Sí, siento que no es tan elegante como las originales, porque digo, Ujú. las originales se trata de destruir esta arma que utilizan la oposición para dominar y establecer el gobierno en otros lugares. Ujú. Entonces, pero sí tienes mucha razón en donde está como por encima esa parte de la historia que de los personajes, en donde en las originales los personajes están por encima de eso que está ocurriendo. Ujú. Sí, pero si tienes, no sé, 20 años y el problema es que no le entiendes, Sí está. ahí sí se me hace como, es que no le quieres prestar atención. Claro. Eh, y digo, es válido si no quieres eso en una película de acción espacial, ¿verdad? Pero Sí, sí. digo, se me hace medio chistoso también. Algo que me da más risa cada vez que la veo es como Palpatine manipula demasiado descarado tanto a los separatistas, bueno, que ahorita no son los separatistas todavía, Ujú. y Sí. a la reina de Naboo, ¿verdad? En Ujú. esta película es sumamente maquiavélico y, Sí. y digo, creo que en general el Sheev es como uno de los personajes más consistentes en toda la, supongo que ahora saga entera, ¿verdad? No nada más la hexología original. Claro. Sí, de hecho yo diría que él es de los mejores personajes de las precuelas. Hablando de Phantom Menace, no lo vemos tanto como lo veríamos después, pero creo que sigue siendo de las mejores partes. Él y Qui-Gon, porque la verdad es que los otros personajes, tanto como actúan y como están escritos, creo que son de los problemas más fuertes que tengo con la película, porque lo de la política realmente se me hace de los mínimos problemas que tiene esta película. Creo Ujú. que lo más importante son los personajes. Sí, fíjate que yo ahí agregaría a Padme. Si bien en las demás su juicio a veces es un poquito extraño, sobre todo cuando se Ujú. trata de Anakin, creo que aquí entiendo bastante bien su problemática porque como que Naboo es un planeta muy chico, ¿verdad? Al menos como económicamente hablando, por lo que entiendo en la película. Ujú. Sí, Y pues ella le da una genuina mortificación que esta corporación que tiene representación en el Senado, que pues es sumamente extraño, ¿verdad? ujú, Pues está como negando esto que están haciendo y ella pues se claro. siente donde pues el gran hermano la está aniquilando, ¿no? A su planeta. Creo Sí, que esa mortificación la comprendo más ahora que cuando lo por, veía antes. por ese lado sí, pero siento que por ahí supongo que es culpa de la dirección de George Lucas, pero
Padme tiene una manera de actuar muy robótica, muy rígida. La voz. La voz es donde más se nota. Donde a veces pensarías que tal vez es como que su voz que está utilizando, impostando como de reina para imponer respeto, pero luego también la usa mucho cuando está hablando con Qui-Gon o hablando con Anakin y se siente muy raro, o sea, como de una persona real no hablaría así, habla muy de y hola Anakin. Es como de... Hasta hace la voz como más grave, ¿no? Sí, También. como de, oye, ¿estás viva o qué está pasando contigo ahí? Sí, yo creo que ese es el problema con Padme. Y de hecho también me di cuenta que, volviéndola a ver, que Obi-Wan tampoco me gusta mucho en esta película. Lo siento, igual, así muy con ese tonito de voz que hablan los personajes en las precuelas, muy como robótico, muy aburrido, cansado. Obi-Wan también lo tiene, pero tiene puros diálogos súper tontos, ahí one-liners, donde nada más es como el niño molesto que está Sí. haciéndole sombra a Qui-Gon, ¿no? Y de hecho, Qui-Gon lo veo más como el papel de Obi-Wan, no sé, en las originales, en donde es muy sabio y está como controlando las situaciones, pero también como que se mete en las acciones que están llevando en la película, y creo que por eso Qui-Gon creo que es mi personaje favorito en esta película. Sí, creo que el mío también. Digo, sí tiene algunos brincos de juicio algo medio curiosos. Digo, la verdad es que creo que puedes examinar medio extraño a todos los personajes de esta película, donde como que su lógica empieza a fallar un poquito. Pero fuera de eso, sí, creo que Qui-Gon es un personaje que no es utilizado como un vehículo de one-liners como Obi-Wan. Ujú. Que creo que mientras pasa el tiempo yo sentía como que Obi-Wan era bueno en las tres. La verdad es que pues sí, Ewan McGregor en la primera al menos no se le dio gran cosa como para... Digo, en las siguientes dos creo que es bastante mejor su personaje, pero aquí sí, sí es como... Híjole, odio la cara que hace cuando dice, tenía razón maestro, las negociaciones fueron cortas. Como si estuviera intentando romper la cuarta barrera, ¿no? Sí, Algo casi. así. No, muy molesto la verdad. Sí, Sí, digo, pero bueno, en personajes en la película hay más molestos, ¿verdad? Digo, sí, la de infamia hecho sí. de Jar Jar Binks es increíble. Yo creo que de lo que más se parodea de todo Star Wars, ¿verdad? Hoy en día. Yo tal vez hoy en día ya no tanto, porque como que ya se cansaron, yo creo, Mm, de tanto parodiarlo. Pero es realmente molesto el personaje de Jar Jar Binks porque interrumpe escenas que por otro lado serían bastante buenas, ujú. con comentarios que ni al caso, comentarios bastante caricaturescos, como muy, muy payaso. Cuando en la trilogía original ese papel lo tenía Tripio, en donde como que alivianaba las cosas o era muy torpe. Jar Jar Ujú. lo llevan a otro nivel Sí, completamente. Además de que, o sea, como dije, interrumpe mucho las escenas. A veces Tripio nada más estaba como que en el fondo, hacía un comentario o algo así. sí, Jar Jar parece a veces como que es el personaje principal, el enfoque de la escena, y creo que eso arruina mucho esta película. sí. Sí, Tripio se aventaba aquí vamos de nuevo, o algo por el Claro, estilo, como que muy... sí. Y Jar Jar es como de que ¿qué están idiotas? De que ¿por qué le pisaste? Si tenemos que huir, que no sé qué. Y es como, cállate, de que me distraes de la escena, ¿verdad? Eh, sí, es un personaje que digo, no somos ni los primeros ni cerca, ¿no? De quejarnos Claro. de la presencia de él en esta película. Y la verdad es que vino siendo algo irrelevante el resto de la saga. Sí, digo, por ahí se rumora que fue por la queja de los fans que se volvió tan irrelevante el resto de la trilogía, pero sí, porque George Lucas decía que tenía como que un plan más grande para él, Ujú. y pues bueno, no fue así. Pero pues por ahí Jar Jar no es el único personaje tan molesto. Por ejemplo, los de la Federación de Comercio también se me hacen personajes muy caricaturescos o muy ridículos. Desde la manera en que hablan, que hay otra cosa que creo que está un poco políticamente incorrecta, pero los acentos tan cómicos que tienen, las palabras que usan, Ujú. la manera en que como que se mueven.
es bastante desesperante también. Digo, por si fuera poco, también sale Tripio en una escena donde habla bastante. Entonces, como que tener este constante aparecer de personajes que nada más están interrumpiendo Ujú. la historia, no están aportando mucho. Digo, los de la Federación a lo mejor pues sí son como que importantes para la historia, pero no están diciendo nada que nos aporte a la historia, y siento que ese es el problema más grande de la película, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese es el problema más grande. Un problema que mucha gente cita de esta película también es los efectos visuales. No, o sea, obviamente han envejecido mucho. O sea, no Claro. voy a decir que no. Ujú. Pero, no sé, siento que cualquier película de esa época se ve peor, ¿verdad? Que usara efectos especiales. Sí, Algunas películas de hoy todavía a veces me distraen un poco los efectos visuales. ujú. De hecho, de repente Jar Jar, digo, por más que odiaba lo que estaba diciendo, de repente decía, oye, en esa escena está muy bien colocado Jar Jar. O sea, de que Sí. se ve bastante bien en la escena. O en otras no, pero la verdad es que no creo que los efectos visuales sean un problema grande de esta saga, personalmente. Sí, no, y la cosa es que tiene bastantes efectos especiales, entonces los pocos que notas pues son, o sea, que no han envejecido tan bien, realmente son una parte muy pequeña de todos los que sí han envejecido bien. Y sí, por ahí se notan algunos, en algunas escenas de Jar Jar, o algunas criaturas que están así como pues escamosas, o como lo es la piel de Jar Jar, se Ujú. nota un poco más. También, no creo que cuando sacaron esta película originalmente pretendían que la vieras en una pantalla No, cerca de ti, en tu computadora, ¿verdad? Que sin cuatro así la vi k y ahora. así. Sí, y pues sí cambia bastante cómo reaccionan esos efectos a las pantallas de esos tiempos, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo que me es muy fascinante la tecnología de las pantallas que pensaba la gente o los cineastas que ibas a tener disponibles, ¿verdad? Cuando hicieron algunas películas, y las que tenemos ahora pues, son muy diferentes, ¿verdad? Cualquier detallito, pues en estos remasterizados de 4K y en pantallas gigantescas, pues vas a notar hasta el último detalle, hasta el último error, Claro. ¿verdad? Pues digo, por ahí se sabe que animadores de Disney escondían cosas en cuadros, ¿verdad? Porque pues la idea original Ah, era que sí, iban a estar en el cine nada más. Iban a estar en claro. un cuadro en el cine y pues iba a desaparecer, ¿verdad? En la faz de Ujú. la tierra, pero pues ahora la gente las tiene en sus casas y hasta en remasterizados, y pues Disney ha tenido que ir removiendo varios de esos, se podría decir, secretos que tenían los animadores, ¿verdad? Claro. Y digo, creo que eso es algo similar aquí. Sí, sí, sin duda alguna. Eh, bueno, pues, ¿qué otra cosa por ahí? Pues por ahí podemos hablar, digo, estamos hablando un poco de los personajes. Ujú. Un personaje muy desperdiciado, Darth Maul, ¿no? Digo, si bien en el resto del universo de Star Wars después se revelaría, o se inventaría George Lucas seguramente, que no murió ahí en la pelea final de esta película, pues si lo tomamos con que solo saldría en esta película, realmente sale muy poco, Ujú. tiene muy pocos diálogos, sabemos muy poco de su relación con Palpatine, por ejemplo, o Correcto. de dónde lo sacó, o cosas por el estilo. Y pues sí sería otra cosa que tienen las precuelas, ¿no? Donde tienen estos villanos que nada más salen una vez por película y luego se deshacen de ellos. Eh, y digo, en el universo más después los usan, pero aquí desperdician bastante al personaje de Darth Maul, en mi opinión. Estoy de acuerdo en eso. Más que nada, diálogos y cosas así. O sea, como que siento que le debieron haber faltado. Es difícil como reimaginar a Maul gracias a que ha estado en Clone Wars y en Rebels y todo esto, pero Claro. creo que lo lógico hubiera sido que él fuera como el Darth Vader de esta trilogía, ¿no? De que lo ves a lo largo de la Claro. trilogía y si Ujú. bien su destino no era volverse bueno o lo que sea, que al final, en la tercera, en la última, lo maten o Claro. lo que sea, ¿no? Sí Ujú. es un poco extraño introducir al villano nuevo y que tiene este look muy particular y tiene estas cosas como muy padres, ¿verdad? Ujú. Y
desperdiciarlo casi inmediatamente. O sea, no sé, si es extraño, la verdad. Sí, es bastante extraño, en especial porque en esta película se inventó, George Lucas creó la parte del Rule of Two, la regla de dos. Entonces creo que pudieron haber hecho algo bastante interesante en donde a lo mejor Darth Maul pudo haber intentado destronar al emperador para ser él el Ujú. Sith superior, ¿no? Lo que explican de la regla de dos. Sí. O simplemente no crear esta regla. Digo, este como problema se lo autopuso George Lucas creando esto. Y pudo haber salido también el Conde Dooku por ahí, pues tener un equipo más grande de Siths ahí con alguna pelea épica al final. Pero sí, la verdad no sé cuál fue la razón por la que hicieron esto. Hace que se sienta muy Monster of the Week, ¿no? La película con esta aventurita que tienen en este día y que pues terminan con el villano en ese mismo evento, digamos. Fíjate que me gusta lo de la regla de dos. Más que nada porque siento que juega mucho con el rol que tienen los Sith. Donde los Sith ya no van a pelear como a espadazos. Van a Ajá. pelear estratégicamente. Van a ponerse encima del imperio, ¿no? Eso es algo que se me hace interesante. Siento que juega con las expectativas de la gente, sorprendentemente inteligente. O sea, a pesar de que George Lucas no es necesariamente el mejor director o el mejor guionista, en cuanto a historias, tiene unas historias muy, muy creativas y muy inteligentes, ¿verdad? Ujú. Y creo que esa es una de ellas. La verdad es que creo que pudieron haber hecho un amalgama entre Maul el Conde Dooku, Tuco. donde al final de la trilogía Anakin lo mata y es parte del plan de Sidious de que él sea el nuevo aprendiz, ¿verdad? Creo que pudieron haberlo hecho así. Lo del plan, si bien el resto de la trilogía tiene un plan más concreto, creo que esta primera sí tuvo detallitos por ahí. Digo, si bien hay un buen setup con Obi-Wan y Anakin, hay un buen setup Ujú. con Sidious, sí hubo desperdicios por ahí como el que mencionas de Maul. Sí, sí, digo, a mí también me gusta bastante lo de la regla de dos, pero creo que sí lo pudieron haber utilizado de una mejor manera por ahí. Digo, realmente sí hacen lo que dices de que entrenan a Anakin para destruir al siguiente aprendiz. Digo, Ujú. lo hace ahí al principio de la tercera película. Pero sí, pues a lo mejor me hubiera gustado ver más de eso. A lo mejor hubiera estado interesante ver cómo Maul y Dooku peleaban por ser el aprendiz de Palpatine, no sé, por De ahí. hecho, ujú. Pero sí hubieran hecho algo más interesante con esa parte. Por ahí, digo, ya sé que ya hablamos de Qui-Gon, pero pues es otro personaje desperdiciado, ¿no? Muere en esta película. Y si bien, pues a lo mejor hubiera cambiado mucho la dinámica entre Obi-Wan y Anakin estando vivo Qui-Gon en los momentos después, pues sí está como que raro introducir a un personaje que te vas a deshacer de él en la misma película, ¿no? No sé si comparto eso, porque yo sí veo Ok. por ahí como la tragedia del héroe. Creo que está bien en ese sentido. Y digo, hicieron lo mismo con Ben Kenobi, ¿no? Donde lo mataron en la película que lo Sí, introdujeron. Y a sí, Tarkin y así, o sea, como... es verdad. no me disgusta Digo, esa Ben sigue parte. saliendo, pero... Bueno, sí, como que se arrepintieron de eso. Pues Qui-Gon también Ujú. tiene sus pequeñas como apariciones por ahí. No físicas, pero si no me equivoco en la 2 se escucha su voz, ¿no? Que dice No Anakin, recuerdo. que no, no le habla. Ajá. Puede ser, Eh, puede ser. Digo, en la 3 sí se menciona de que Yoda le explica que este Qui-Gon había encontrado la manera de llegar a ser un Force Ghost y todo. Y después, digo, en las series llega a salir. Y de hecho no me sorprendería que saliera en la serie de Obi-Wan. Por ahí creo que anda aplicando un Andrew Garfield en donde le preguntan que si va a salir, pero él dice que no. que no le gustaría salir en series de televisión, pero ya lo hemos visto tanto en series de televisión de Star Wars y de otras cosas. Entonces como que qué raro, como que hasta ahorita decir que no le gustaría salir en una serie de tele. Entonces yo digo, yo me esperaría verlo por ahí en la serie de Obi-Wan. Fíjate que ahorita chequé y sí se oye su voz. De hecho, Ok, por ahí al parecer había como esta polémica de si Anakin lo imaginó o si Obi-Wan, digo, o si ya. Qui-Gon sí se manifestó
Y al parecer Ujú. dicen que la respuesta canon es que sí se manifestó. Digo, un pequeño artículo que encontré. Ujú. Pero la verdad es que yo creo que sí. De hecho, él ha mencionado en el pasado que él disfrutó mucho hacer esta película, ¿no? Sí, Liam sí. Neeson ha dicho que él disfrutó mucho ser un Jedi. Dijo, critiquen la película cuanto quieran. Yo al final del día yo fui un Jedi, algo así dijo él. Está cool. Sí. La verdad, esa perspectiva. Y tiene razón. Pues digo, creo que la mayoría de los actores que salieron en las precuelas disfrutaron mucho su tiempo en ellas, menos Jake Lloyd, el actor de Anakin, que por ahí sí creo que lo volvieron loco al pobre hombre. Pero, pues, digo, el resto de las personas sí disfrutó bastante trabajar en ellas, al parecer. Sí, digo, la verdad es que he visto muchas veces el behind the scenes. Y la verdad es Ujú. que por lo que se ve, George Lucas trataba a su elenco como realeza, ¿no? Donde, Sí. o sea, al parecer él se encargaba mucho de que las cosas fueran como muy cómodas para todos y cosas así. Ujú. Eh, Digo, creo que esa comodidad y como tranquilidad, creo que se refleja un poco en la película, tal vez. Este. Sí, tal vez de más. Pero sí, creo que de hecho es un buen momento para hablar de Anakin. Sí. Eh, Digo, definitivamente es un intento que creo pudo haber funcionado viendo Harry Potter y otras sagas que Ujú. usan niños, donde los usan Sí. efectivamente. Ujú. Pues desafortunadamente, sea la dirección, sea que a lo mejor no se le daba mucho la actuación, pero sí la interpretación de Jake Lloyd de Anakin, pues sí está muy leído, muy guiones aprendidos, muy molestillo, ¿verdad? El tono. Este. Que digo, la verdad es que lo que el internet o la comunidad o lo que sea le hizo a Jake Lloyd, Ujú. eso no se lo merece nadie. O sea, de Claro. que si no te gustó cómo actuó de niño, es como. Sí, de que, por favor. Sí, o sea, es como déjalo ir, ¿no? Como que. No sé. Digo, puedes Sí. decir que lo que sea, pero ya lo que hicieron. Y digo, creo que vamos a hablar de otros casos por ahí en Star Wars. Este es el primero que Ujú. nos tocó hablar y sí, no, eso ya es too much. Sí, por ahí, quién sabe qué habrá sido. Digo, viendo a cómo actúan los otros personajes, no sería mucha sorpresa que también fuera la dirección, ¿no? Porque sí siento que habla muy como Padme, por ejemplo, con ese tonito de voz, pero pues mucho más leído, ¿no? Claro. Y lo que más me sorprende es, digo, sé que tú has visto el behind the scenes, no sé si todos lo hayan visto, pero los invito a verlo porque está muy interesante. Ujú. Y muestran ahí otras opciones de niños que tenían. Y particularmente a mí se me hace el peor Jake Lloyd, el que tenían, creo que muestran tres, o sea, incluyéndolo, creo. Y se me hacía el peor de los tres, se me hacía tan raro ver que, digo, creo que uno de los tres en particular sí decía de que hey, creo que él hubiera estado bastante bien. El otro niño era de que, bueno, ok, pero sí se me hacía el peor Jake Lloyd. Fue lo más sorprendente ver eso cuando vi el behind the scenes. Es una observación muy interesante la que haces. Digo, sí, he visto el documental potencialmente más veces en los años recientes que la película misma, para ser honesto. Y sí, en ese documental hay un niño en particular que actúa mucho mejor, que se parece más a Mark Hamill. Hasta me Ujú. atrevería a decir que ponen las fotos juntos, ¿verdad? Sí. Pero. Y de hecho parecía ser el niño favorito de los que estaban ahí de dirección de casting y eso. Ujú. Pero llega George Lucas y dice: Jake Lloyd. eh, para bien o para mal, el mismísimo George Lucas, la mano de Dios, ¿verdad? Lo Claro. eligió a él. Eh, y digo, pues es como una interesante incógnita, ¿no? Preguntarse cómo hubiera sido diferente la película, si hubiera sido diferente en algo la reacción a Anakin, ¿verdad? Sí. O si hubiera sido francamente lo mismo, ¿verdad? Porque como dices, George Lucas no necesariamente lo encaminó en cuanto a la dirección. Claro, sí, sería interesante ver qué es lo que vio George Lucas en él. Digo, ahí en el Ujú. documental habla un poco de eso, pero, o sea, ya en serio, o sea, no sé, qué fue lo que pasó ahí, o por qué no le gustó el otro, por ejemplo. Ujú. Eso sí sería interesante de ver. Digo, creo que por ahí jamás lo sabremos, pero
Pues sí, es como interesante ver este lado de detrás de cámaras en lo que pasaba esto. Pero sí, por ahí, pues Anakin es un gran problema de la película entre muchos otros personajes que tiene, ¿no? Los diálogos también que... Como que... Creo que esta es la primera película de Star Wars que tiene un problema donde el protagonista es todólogo. Y creo que aquí es un poquito eso de que soy bueno en las carreras, armo robots. Y es como que tienes 10 años, como que cálmate, ¿no? Ujú. Y siento Claro. que ese problema, curiosamente, lo adaptarían otras películas de Star Wars después, siendo que las Ujú. originales eran muy buenas en no hacer eso. Eh, Claro. y creo que aquí vemos eso un poco. Creo que las dos escenas pues más destacables de Anakin son pues tanto la carrera, ¿verdad? Como al final en la Ujú. nave. Sí. Creo que la carrera es algo muy padre en cuanto a la película en general. Creo que es algo muy distinto a cualquier cosa que hayamos visto antes de Star Wars, porque tiene varios elementos ahí interesantes donde tienes como el underbelly de la mafia y de todo esto, que tiene como estas carreras casi clandestinas donde Ujú. ponen a sus esclavos a correr en estos pods y pues algunos se mueren, otros pues se descompone el pod, ¿verdad? Ujú. Y pues creo que es interesante ver eso en cuanto al tono, y luego también pues, la carrera en sí pues es muy emocionante, la verdad. Todo como está dirigida y todo. Sí, la carrera es muy buena. Yo creo que es de lo mejor de la película, incluido con la pelea final contra Maul, ¿no? Ujú. Por ahí yo sí creo que a lo mejor espejeaba un poco el trench run. Ahí sí me disculpa, no sé cómo se traduce eso. De Luke dándole a la estrella de la muerte, ¿no? Eh, Digo, sí siento que está muy similar en cuanto a, pues que, digo, Luke no está como en una carrera realmente, digo, está en una carrera contra el tiempo Ujú. de poder darle a a la estrella de la muerte, el agujero ahí. Y pues hay gente que se muere alrededor de él y llegan otros como a molestarlo. Entonces sí siento que es muy como el espejeo de esta escena. Pero está muy bien hecha. Y digo, ahí Anakin me gusta mucho porque pues no tiene diálogos, ¿no? Nada más grita una que otra cosa de repente o se queja con algo. Claro. Y ahí vemos más de su ingenio, ¿no? En donde pues, le rompen una turbina y le pasa energía de una a la otra Ujú. y cosas por el estilo. Algo que se pierde mucho, yo creo, en las otras dos películas de esta trilogía es que se supone que Anakin es muy buen mecánico. Inclusive en partes de lore, de la historia de Star Wars, lo toman como que un poder especial. Cada personaje en la historia más grande tiene como que una habilidad especial por ahí. La de Anakin es ser muy buen mecánico. Y es Ujú. algo que curiosamente se pierde en las otras dos películas, siendo que pues George Lucas aquí lo creó esa parte, ¿no? Lo hizo el setup. Entonces, Creo, pero sí, la escena es muy padre. creo que por ahí quisieron bajarle un poquito al tono donde Anakin era bueno en todo, ¿verdad? Creo que quisieron bajarle un poquito porque sí se vuelve un poquito unrelatable cuando es demasiado bueno en todo. Digo, a lo mejor hubieran sacrificado otra cosa, pero si ya era el Ace Puede ser. Pilot, ¿verdad? Ujú. Luego de que las midichlorians, de que Sí, altísimas y todo, como a lo el mejor, Jesucristo ahí. ajá, de que something gotta give, de que tuvieron que Ujú. quitarle algo, supongo. Pero sí, de hecho, digo, ahorita que dices lo de mecánico, eh, siempre me ha llamado la atención que él creó a Tripio, por ejemplo. O Mm, sea, él armó a Tripio, digo. bueno, Crear, sí, es una palabra creo que un poco fuerte por ahí. Eh, Digo, es un droide que encuentras en todas las galaxias. Digo, seguramente tuvo sus problemas al estar ahí en el desierto y no tener nada más, ujú, pero ahí sí, digo, no es que te esté diciendo nada a ti, pero sí hay esa confusión en donde hay mucha gente que piensa que lo hizo de cero a Tripio cuando nada más lo armó. ya, o sea, es como que hago una comparación algo nerd, tal vez, pero Sí, tiene un Raspberry sí. Pi o algo así, ¿no? De que armó una compu con eso, ¿no? De que, Claro. algo así, Sí, es un poco diferente, ¿no? es un poco diferente, pero la verdad no tanto cuando tiene 10 años. Claro, eso sí, eso sí. Sigue siendo muy de que, ok, algo tienes que quitarle, creo. Eh, Sí.
Pero bueno, volviendo a la escena, sí hay paralelos con eso. De hecho, pues es algo que me sorprende que no hayamos mencionado hasta ahora, que estas películas riman. Again, it's like poetry, so if they rhyme, every stanza kind of rhymes with the last one. Y pues es algo que de hecho continuarían después de George Lucas, ¿no? Con las secuelas, continuarían rimando. Y pues esa escena donde comparas a Luke con Anakin en la carrera, pues hace rato mencioné que cuando Qui-Gon muere, pues es similar a como cuando se muere Obi-Wan en la primera película, el duelo, luego de que pues al final de esta película destruyen una base militar que controlaba a todos los robots, a los droides de los enemigos, pues como que también muy similar a cuando destruyen la Estrella de la Muerte en la original. Definitivamente hay muchas paralelas. Digo, inclusive el planeta desértico, ¿verdad? Sería el trope de empezar todas las trilogías de Star Wars con uno. En este caso, pues es Tatooine en ambas. Sí. O sea, sí hay muchas cosas que riman. Y siento que eso a veces está muy chido verlo. Y a veces está muy... No, como que no funciona porque... Forzado. Sí, porque... la original utilizó eso para algo, ¿no? Y claro. Tú lo estás utilizando porque la original lo utilizó. No es una herramienta narrativa, sino una herramienta como audiovisual o no sé cómo llamarla. Como autorreferencial. Como si fuera el tema de musical, ¿no? Como lanzarlo nada más así. Ajá, ándale, es similar a eso. Y a veces no funciona. Creo que aquí funciona mejor porque... básicamente es destruir al enemigo. Por ahí mencionabas hace rato los midichlorianos. Ahí hay como que este lado de personas que odian esa parte, a gente que les gusta. Yo la verdad no tengo mucho problema con los midichlorianos. Digo, por ahí sí creo que no lo explican muy bien, pero realmente los midichlorianos son solo como tu potencial de qué tan bueno puedes llegar a ser o qué tanto control puedes llegar a tener sobre la fuerza. No quiere decir que ya seas ese ser poderoso, ¿no? Por ahí Qui-Gon menciona que no mejor si Anakin tenía más midichlorianos que Yoda o tenía tan altos como Yoda. Eso no quiere decir que Anakin ya sea tan poderoso como Yoda, simplemente quiere decir que puede llegar a serlo. Entonces creo que a mí eso no me molesta tanto, o sea, creo que es algo del ahí fantasioso que se crearon. Sí, la verdad no me molesta tanto. Siento que las precuelas medio tienen que hacer eso. Porque es como, ¿qué vas a aportarle a la historia que hay después? ¿Verdad? Y creo que ayuda a explicar cosas de por qué Vader era tan poderoso. Sí. ¿Verdad? Creo que ayuda. Luego también pues le da a Darth Sidious, creo yo, como una motivación más tangible de apoyar a Anakin, de que oye, este muchacho tiene todo este potencial, claro. Pues lo voy a traer a mi lado, ¿no? Creo que ayuda a aterrizar un poquito algunas ideas, si bien le quita un poquito el misticismo a la fuerza y todo eso, se me hace una consecuencia de hacer precuelas en general, la verdad. O sea, siempre hay algo así. Claro. Y digo, creo que funciona, ¿no? En la era de las precuelas hay muchísimos Jedis y está como más estudiado todo esto. Está el templo, la biblioteca, hay como mucha más información. Entonces tiene sentido que en las originales nunca se hubiera mencionado. No es como que alguien esté ahí checándote los midichlorianos. Digo, están Obi-Wan y Luke y después nada más Yoda y Luke y como que pues... Y Yoda está en un pantano. Sí, Yoda está en un pantano con absolutamente nada. Entonces como que medirle a alguien los midichlorianos no creo que hubiera sido la prioridad ahí en la época de la trilogía original. Entonces creo que, digo, funciona dentro del universo. Sí, creo que hay otras cosas que puedes explicar que no funcionan. Por ejemplo, yo creo que una que no funciona para mí es la tecnología. Que la tecnología de las precuelas en muchas cosas es superior a la de las originales. Sí. Por ahí sí no tiene mucho sentido. Digo, sé que hay gente que explica que es porque están en medio de una guerra, pero en el mundo real las guerras suelen impulsar los avances tecnológicos, no retrasarlos. Como que no cuadra. O sea,
la verdad es que es una inconsistencia que nace a partir de la época en que fueron hechas las películas, ¿no? Que, Claro. digo, se me hace un error inofensivo, francamente, pero me llama la atención como quiera. Sí, digo, tampoco creo que sea la gran cosa, o sea, la gran diferencia. No es como que, no sé, o sea, sí no veo el salto tan increíble en cuanto a tecnología. Y, y sí, digo, sería algo que tendría sentido, que, o sea, no tiene sentido eso que dice la gente de lo de las guerras, ¿no? O sea, Ujú. realmente no aplica aquí. Otra cosa que a lo mejor sí creo que está mal hecha o mal aplicada es el nacimiento de Anakin, ¿no? Que es básicamente Ah, Jesucristo, su madre se embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? sí, Que por ahí después en el canon intentan explicarlo, pero hablando solo de esta película sí. no dicen nada más que nació de la nada y ahí está, ¿no? Como de, bueno. Sí, de hecho, es de esas cosas que digo, híjole, George Lucas necesitaba a alguien que le dijera, no, George, eso no. O sea, Sí. necesitas algo diferente. O sea, odio cuando hacen eso de como que, es como Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Odio cuando lo hace, por ejemplo, Zack Snyder con Superman. Qué bueno que se sordearon de eso en las demás, la verdad. Sí, la verdad que sí. Digo, a menos que lo intentaran explicar de alguna manera como para mejorar esto, pero pues realmente no era necesario. O sea, di que Ujú, se murió su papá y ya lo mataron, pues también era un esclavo y lo hizo algo malo y se murió ya. O sea, ujú. no necesitaba algo tan místico o tan alegórico a la religión, ¿no? Sí, sí, sobraba un poquito. Sí, Un poquito siendo generoso. un poquito Un mucho. poquito mucho. Algo que se me hace padre a lo largo de la película porque es algo que genuinamente hay gente que no se da cuenta. Lo de la reina y sus como maidens, que se Las disfraza la maidens. reina de una de ellas, de sus Los ayudantes, los decoys. Ajá. decoys famosos. Se me hace algo padre Muy famosos. porque me ha pasado más de una vez que hablo de esta película con alguien y que, oye, te diste cuenta que en tal escena no era Ujú. ella. Y es como que no me di Claro. cuenta. Y yo, Ujú. está chido eso, la verdad. Creo que es algo padre como cuando la vuelves a ver, de que, mira, en esta es ella, en esta no. Está padre. Sí, yo creo que las primeras veces que ya lo supe sí me voló la cabeza, ¿no? Porque digo, de niño, aún y cuando al final lo revelan y todo, pues la volví a ver y como que Te pues no era algo pasa. que... Sí, no era algo que estuviera pensando, Ujú, ¿no? Pero sí es algo interesante lo que dices, ¿no? De decirle a la gente de... Ya viste que ahí no... O ujú. sea, ahí ya está cambiada, ¿no? Y, y digo, qué suerte que encontraran a una actriz tan parecida a Natalie Portman en Keira Knightley. Sí, Y también que la imitara también, ¿no? Porque digo, sí se nota otra que trae voz. otra voz, Ujú, pero el tonito ese molesto del que hablamos sí. lo imita bastante bien. De Entonces, creo hecho, que, digo, m- fue un milagro de la producción me ahí. acaba de hacer clic. Si tal vez por eso la hacen hablar así. Pues es que podría ser, pero otros personajes también hablan así, entonces Supongo. no se me haría muy raro. Sí, supongo. Digo, hay personajes que hablan peor. Ahorita mencionaste a los Sí, separatistas. Ellos sí, es sí. hasta. Es la verdad un poco entre gracioso e incómodo Sí. escucharlos. Sobre todo a una Ujú. de las ayudantes. Primero que nada, pobre Sí. Alma, que le hayan puesto estas cosas en la cara toda la Sí. filmación, ¿verdad? Y luego la Ujú. voz que tiene, Dios mío. O sea, Sí, es horrible. pobre Alma, la persona que haya estado detrás de ese personaje. Ujú. No está nada chido ese geek. Sí, no, para nada. Pero sí, está padre el tema con las maidens. Ujú. Y la verdad, creo que algo muy padre que hace esta película es expandir un poquito más planetas habitados de Star Wars. Vemos a Coruscant, vemos Naboo. Algo que no veíamos mucho en la trilogía original. Vimos tal vez algún planeta por ahí que estaba como habitado. Pero pues solían ser como habitados por Ewoks o un planeta que realmente no era muy habitable, pero había estas construcciones en el cielo, como que, digo, cosas muy interesantes visualmente, pero Ujú. no veíamos mucho como comunidades naturales, por así decirlo. Y Ujú. aquí vemos más eso, y es algo que vemos durante las precuelas, y creo que es algo padre
como explorarlo. Y por ejemplo se me hace muy padre que Naboo tiene como su propio estilo de naves y son como muy distintivas, ¿verdad? La nave de Padme, o sea, se me hace muy, muy cool que hayan expandido Star Wars de esa manera. Sí, lo aterriza más. Y sí, en la trilogía original, pues la mayoría son como muy desérticos, ¿no? Si la gente vive ahí, viven de que muy alejados entre ellos o muy sociedades muy, muy, muy pequeñas. Y, y sí, ahora sí vemos como ciudades más grandes, vemos como esta super urbe ahí en Coruscant, llena de vida y que también tiene esta parte de pues, mundo bajo y cosas más de alta alcurnia. Pero, pues, digo, inclusive el mismo, ¿cómo se dice? El mismo Tatooine, lo vemos poco en A New Hope. Aquí lo expanden bastante bien con otras áreas. No me acuerdo si vemos a Mos Espa en A New Hope, pero digo, sí vimos a Mos Eisley. Pero sí, expanden muy bien como el mundo, el universo en general de Star Wars. Inclusive tal vez como en distancias o geográficamente también lo explican mejor, ¿no? En dónde está Tatooine situado con respecto a Coruscant o con respecto a otros lugares. Si bien en la original creo que sí mencionan que está en el Outer Rim, Tatooine, tampoco es como que tenemos muy buena idea de qué hay cerca de ahí o la ubicación relativa a otros planetas. Claro. Sí, sí, está muy padre toda la expansión a todo esto. Y me gusta, la verdad, creo que a la gente no le da mucho crédito a George Lucas en que pone las semillas de lo que va a suceder el resto de la saga. Por ejemplo, pues digo, mencionamos a los Sith, a Anakin y Obi-Wan, pero también como la decadencia de la República. Inclusive aquí hay unos 2-3 comentarios donde realmente la República no es tan noble, realmente la República tiene estos problemas. Y pues va a ser básicamente el tema, uno de los temas principales de esta trilogía, ¿verdad? Sí, sí, de hecho sí. O sea, por ese lado creo que esta película planta muy bien los temas y las cosas que va a hablar en las siguientes películas. Que digo que es el problema más grande de la siguiente trilogía, ¿no? Pero, pues, digo, como que regresando a estas es muy bueno verlo como sí planeaban las cosas antes y todo tenía un porqué y una conectividad. Sí. Sí, la verdad es que si bien George Lucas tiene muchos problemas, creo que es muy infravalorado en otras. Sí. Hay un crítico, y voy a poner su nombre por aquí, que decía: George Lucas es el maestro de hacer lo imposible sin poder hacer las cosas básicas. Y creo que es algo muy, muy cierto, donde él hace cosas imposibles que nadie había visto antes. Técnicamente, audio también, en edición, todo. Pero al mismo tiempo batallaba con el guión, con el diálogo, que es como lo básico, ¿no? ¿Verdad? Es muy interesante en ese sentido de George Lucas. Sí, pues creo que tanto esta trilogía como la original, creo que de lo más especial que tienen es eso, ¿no? Como ver el ingenio de George Lucas tanto en pantalla como en detrás de escenas, como de cómo lograba las cosas y las cosas que plantearía y que se volverían como sellos del cine hoy en día, como ver aquí cómo plantó esas semillas también en el mundo del cine. Creo que vale la pena ver Star Wars por eso, aunque la trilogía, digo, las precuelas no sean muy buenas, pero por ese lado sí es como increíble o parte muy importante de la historia del cine. Sí, de hecho, él estaba muy consciente, hablo de él como si estuviera muerto, pero pues es porque está retirado. Él era muy consciente de eso. De hecho, viendo este documental, él menciona de que es que si esta tecnología la vamos a desarrollar para esta película, los demás van a verlo y van a querer hacerlo en sus películas. Así que tenemos que hacerlo de tal manera que sea replicable para que los demás lo puedan hacer. Y eso es muy interesante, que él desde Ground Zero ya está pensando de que en la industria, ¿verdad? We have to do it for this picture, we have to do it for 2 more pictures, and also if this picture works, then everybody also want it done for their picture. Siento que él es un poco difícil
creerlo hoy en día, pero Star Wars no era Hollywood. Star Wars era como este cine pseudo independiente que creció ridículamente, ¿verdad? Es un poco difícil creerlo ahorita que es parte de Disney. Claro. Pero George Lucas es alguien que tenía una visión muy particular en ese sentido. Sí, y digo, creo que George Lucas funciona mejor cuando trabaja en equipo con otras personas. Ujú. En cuanto a la dirección o el guión y cosas así. Digo, por ahí está El Imperio Contraataca, ¿no? Que es la... Digo, creo que tú y yo la ponemos como la mejor película de Star Wars. Ujú. Y pues digo, tiene participación de George Lucas, pero al mismo tiempo él no dirige y no me acuerdo si él escribió el guión o lo coescribió con alguien más. Pero pues es muy claro que mientras George Lucas es muy importante para la creación de estas películas y el cine en general, también hay otras cosas que debió haber tal vez delegado a otras personas Sí. en la creación de las precuelas, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Creo que lo que hubiera sido clave es que él hubiera tenido como alguien que hiciera el screenplay final Sí. para corregir o para hacer diálogos y todo esto, y otro director, Ujú. como Kevin Feige, por ejemplo, con Marvel ahorita. Creo que él Claro. hubiera sido muy bueno en ese rol. Y quién sabe cómo Ujú. hubiera sido Star Wars si él hubiera tenido ese rol. Digo, porque básicamente fue su rol con Sí, las quién sabe. originales. Sé que dirigió Sí. la primera y la última, pero él no dirigió Ujú. el Imperio. La última no, ¿eh? Ah, cierto, la última no. La última tiene Dijo. una controversia por ahí en ese Sí, tema. exacto. Eh, pero estas precuelas no, ¿verdad? Ujú. Así que sí, creo que hubiera sido... Es interesante como pensar en ese hubiera, ¿verdad? Sí, cómo habría cambiado la Star Wars en general o la industria inclusive. Algo de lo que no hemos hablado que es muy importante a Star Wars es la música, ¿no? Y si bien Star Wars tendrá sus fallas, de hecho creo que por ahí más fallas que aciertos, la música nunca deja nada que desear en la saga principal, ¿no? Porque por ahí hay unos outliers. Ujú. Pero en esta película, increíble, Sí. ¿no? El score de John Williams. De hecho, yo por ahí podría decir que es el mejor de todos, ¿eh? Ahí tendría que checar más o menos con los demás, pero a mí se me hace muy, muy bueno la música que John Williams escribió para esta película y la trilogía en general. Pero sí se me hizo que, digo, difícil competir con esos temas originales que él mismo hizo de la trilogía original, pero yo sí creo que sí se llegó a superar en esta trilogía, la verdad. Creo que en la trilogía sí se supera a sí mismo. La verdad es que John Williams, ¿cuál es su mejor trabajo? Y es como perfecto, básicamente siempre. Es como comparar canciones Claro. de Bob Dylan o algo así. O sea, Sí, la verdad es que es sublime en todas estas películas, pero claro. creo que por ahí hay algunos temas que me gustan en otras más. Aquí algo Seguro. que se me hace increíble, más todavía que el duelo de Darth Maul, que la verdad es que Ujú. es increíble la música ahí. Sí. En cuanto a... Él eleva mucho estas películas, la música de John Williams. Increíblemente. Ujú. Creo que algo muy padre y muy interesante es que hace paralelos, si bien creo que él recibió como esta indicación, ¿no? de George Lucas de que iban a rimar las películas. Sí. Utiliza el tema de Darth Vader en el tema de Anakin de una manera sutil. Ujú. Y también utiliza el tema del Imperio, del final de la saga aquí, haciendo como una especie de bookend, ¿verdad? Donde este es el inicio y la otra es el final. Creo que es muy interesante que haya hecho eso musicalmente. Es excelente, ¿qué más puedo decir? Es la música de John Williams. Y bueno, pues el sonido también nunca defrauda Star Wars en sonido. Ah, claro, digo, los efectos, digo, ayudan mucho a que se sienta muy como parte de la misma saga, ¿no? Desde el ruidito que hacen las puertas cuando se abren, los blasters, las espadas, son los mismos que utilizan en la trilogía original y pues le dan toda la vibra a estas películas y sí, digo, increíble trabajo por ahí también. Sí, la verdad es que sí. Con ese comentario los dejamos por ahora. Fuimos Paco Treviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.